Listo, quiero mostrarles acá entonces. Lo que tenemos es que acá ya tenemos inmerso nuestro video. Tenemos acá la imagen que se veía en algún momento de la diapositiva que les mostré al inicio. Está ya el Excel convertido con todas sus páginas a PDF. Está la parte del Word con la organización que le hicimos. Recordemos que pasamos la página 14 por allá. Y bueno, adicional pues todas las páginas que venían del otro PDF. Y pues esto simplemente ya lo podemos guardar como un archivo PDF. Entonces aquí tenemos la ventaja que convertimos muchos tipos de documentos a un solo PDF. ¿Qué es lo que ocurre acá? Este puede ser uno de los objetivos que en algún momento se requiera, y es tomar muchos documentos, no sé, por ejemplo, dentro del documento final de la tesis o un documento que haya que entregar, pues no solo vamos a entregar la parte escrita, sino que también se requiere entregar algún tipo de plano o algún tipo de modelado que se haya hecho, algún tipo de video interesante que queramos incluir. Pues fíjense que acá todo va a estar dentro de un mismo PDF, y pues el PDF, digamos que este sería un PDF interactivo o un PDF con contenido multimedia que voy a poder tener, digamos, ese contenido de esa información, y va a estar en un solo documento para no entregar como el punto zip con muchas cosas incluidas. ¿Listo? Pero bueno, aquí estamos creando un PDF. ¿Qué pasa si yo necesitara que esto como tal fuera un Excel, que mi Word siguiera siendo Word? Entonces, también lo podemos hacer. Dentro de esa parte de combinar documentos, existe lo que llamamos un portafolio PDF. ¿Y qué es un portafolio PDF? Entonces, fíjense que acá es algo muy parecido a lo que hicimos, porque también vamos a agregar una serie de archivos. Entonces voy a agregar exactamente los mismos. Pero lo que va a hacer mi portafolio es convertirse en una especie de sobre digital. Entonces, en un sobre digital es como cuando nosotros tomamos y se va a hacer una entrega física de un documento, y dentro de un sobre colocamos las hojas que imprimimos, colocamos de pronto un CD que contiene información, colocamos, no sé, nuestra tarjeta de presentación. Acá entonces estamos colocando un video, estamos colocando una imagen, un archivo de Excel, un archivo Word y un archivo PDF. Al crear ese portafolio, realmente aquí nos demoramos menos, básicamente. ¿Por qué? Porque en este sobre digital, que es en formato PDF, o sea que lo puede abrir también cualquier persona, yo estoy incluyendo los documentos en su formato original. Entonces no requerí de hacer ninguna conversión. Y lo que tengo acá es que simplemente dentro de este documento PDF yo podría abrir, por ejemplo, el video. Y lo que hace él es abrir ese video como tal, pues en el programa que yo tengo para abrir videos. Esta imagen, si lo voy a abrir, pues él la va a abrir solamente en el programa que tenga para visualizar imágenes. Si quiero el Excel, exactamente lo mismo. Yo puedo abrir ese documento, y lo que va a hacer aquí eh, Acrobat es abrir ese documento en Excel. Entonces, no perdimos información, entre comillas, al hacer una conversión, más bien no perdimos los formatos originales. Aquí entonces podríamos hacer todos los ajustes que se requieran. ¿Mm? Y pues como el PD, dentro del, a pesar de que estén contenidos dentro de un PDF, pues los documentos siguen siendo cada uno en su formato original. Entonces, esto es algo bien interesante que podemos manejar aquí dentro de Acrobat. ¿Listo? Incluso, digamos que, por ejemplo, para armar un tipo de, bueno, no solo de portafolio como lo llama su nombre, sino algún tipo de expediente, pues lo interesante acá es que nosotros esto también podemos clasificarlo por carpetas. Entonces yo puedo crear aquí internamente dentro de mi PDF,
Eso se oye como extraño, pero es interesante también el concepto. Yo podría decir, mira, aquí voy a dejar los videos en una carpeta, entonces este videito lo voy a arrastrar. Oh, perdón. Acá dentro de la carpeta videos. Listo, va a quedar acá. Entonces, el mismo PDF, a partir de una estructura de carpetas, puede guiar al usuario que lo tiene que visualizar. No tengo que decirle, ya sabe que primero vea este documento, después vea este, después habrá este Excel, después habrá este Word. No, toda la estructura la tenemos acá y pues nos va a funcionar bastante bien para el tema de no solo de almacenamiento de información, sino también de estructuración de los documentos. Ok, eso es lo que tiene que ver entonces con el tema de combinación. Ahora viene un tema supremamente importante y es lo que tiene que ver con seguridad de los documentos. ¿Mm? Muchas veces encontramos en Internet documentos que de pronto no nos dejan copiar, no nos dejan imprimir, en fin. Mm, digamos que eso es porque de cierta manera se ha asegurado el contenido del documento para que pues nos permita hacer algunas cosas y algunas otras simplemente no las permita hacer. ¿Mm? En este caso, entonces, lo que ocurre es que el mismo Acrobat nos va a permitir manejar ese tema de seguridad de documentos. Si yo tengo cualquier PDF, yo puedo asegurarlo, digamos que aquí se tienen varios niveles de seguridad. Si simplemente lo que no quiero es que lo vayan a cambiar, ¿sí? Hacerle ningún tipo de cambio o simplemente que no lo puedan imprimir, pues eh, dentro de las propiedades del documento, que puedo acceder por acá o simplemente aquí con un clic derecho y Document Properties, yo puedo aplicarle un método de seguridad inicialmente que es este de Password Security. Entonces puedo colocar un password, por ejemplo, para abrir el documento. Si no tengo ese password de apertura o no lo tiene el usuario que lo requiere abrir, pues obviamente o simplemente el documento no va a poder ser visualizado. ¿Mm? Pero también le puedo restringir todo el tema de lo que es impresión y cambios. Y aquí existe también otro punto importante y es, por defecto, Acrobat aplica una seguridad de un nivel de 128 bits que es compatible con Acrobat 7.0 y posterior. Digamos que esta versión de Acrobat DC es una versión, ya estamos más o menos como en el 12.13. Entonces, el consejo es utilizar la compatibilidad con Acrobat 10 y posterior. ¿Por qué? Porque esto nos sube el nivel de inscripción. Acá entonces simplemente lo que yo puedo hacer es decidir si quiero que lo impriman o no y si lo imprimen, que lo puedan imprimir, por ejemplo, de baja resolución. ¿Esto con qué objetivo? Por ejemplo, que así, si lo pueden imprimir, pues que no lo vayan a imprimir, lo vayan a escanear y de pronto de cierta manera puedan hacerle el reconocimiento de texto. Si lo dejo de baja resolución, estoy asegurando que ese reconocimiento de texto va a ser bastante complicado de hacer. Entonces simplemente a este documento voy a decirle que no lo voy a dejar imprimir y que no voy a permitir ningún cambio o que voy a permitir alguno de estos. ¿Sí? Todo el tema de páginas, de insertar, borrar y rotar páginas o de llenar los campos, por ejemplo, en un formato, en un formulario, perdón, o de hacer todo el tema de comentarios también. Decir acá incluso que no le va a permitir ningún cambio. Y acá obviamente en el password, bueno, aquí existen dos opciones, aunque normalmente uno no permite que copien ni texto, ni imágenes, ni otro contenido, porque es parte de la seguridad, pero si se requiriera, pues se puede habilitar. Y esta opción sí, digamos que se recomienda mantenerla habilitada. ¿Para qué? Para que, digamos que las personas eh, que son discapacitadas y van a hacer digamos, la revisión de un documento, pues que a través de algunos lectores de pantalla, pues que se pueda hacer el acceso al contenido.
¿Listo? Aquí digamos que como en otras aplicaciones pues se hace una validación del password. Si yo coloco aquí el 1 al 4 me va a decir esto es algo bastante débil, pero si yo coloco números y símbolos pues sí va a tener una seguridad mayor. Aquí para el ejemplo voy a colocar del super password del 1 al 4. Ok, vamos a habilitar nuevamente aquí nuestro super password. Ok, y simplemente lo que voy a tener acá es que fíjense que se me va a habilitar la opción de seguridad. ¿Mm? Voy aquí a guardar el documento. Ya cuando lo guardo no tengo la opción de imprimir. ¿Sí? Si le doy aquí imprimir no lo voy a poder hacer. Si doy aquí control P, obviamente no lo voy a poder hacer. Si quiero aquí de pronto seleccionar algo y, por ejemplo, decir que voy a editar, necesito el password de edición de ese documento para poderlo editar. Y si de pronto yo doy aquí control C y trato aquí de pegar, pues no hay absolutamente nada dentro del portapapeles. Listo, entonces esa es una primera opción de seguridad. ¿Mm? Hay algunas herramientas que logran quitar estos passwords, hay otras que no. Eso depende de qué, pues obviamente del, de la seguridad que coloquemos nosotros aquí en nuestro password. ¿Mm? Esta opción era porque yo ya tenía el documento abierto. Voy a ir nuevamente aquí al último documento que hicimos. Entonces si voy a quitar acá la seguridad, obviamente lo que me va a pedir es el password. Esto entonces, importante que tener en cuenta acá, que el nivel sea el más alto y que obviamente el password, pues si tiene mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, ¿m? Y si es algo, digamos, de cierta manera extraño y difícilmente reconocible, pues es como la mejor opción de seguridad. ¿M? Ese es un primer nivel de seguridad. Digamos que hay un segundo que es el que ya vamos a ver y el tercero que ya sería a partir de con una herramienta adicional que es un software que se llama Experience Manager, que ya nos permite incluso controlar que solo sea cierto usuario en determinado tiempo, por ejemplo, que solo se pueda hacer dentro de la universidad o dentro de la empresa. Pero bueno, ese ya es el nivel más alto de seguridad que tenemos en el manejo de los documentos. En en el segundo nivel, que es el tema de eh, seguridad por certificados, lo que vamos a encontrar es que vamos a poder manejar lo que son los certificados digitales. ¿Y a qué hacen referencia los certificados digitales? Digamos que internamente, acá dentro del mismo Acrobat, cada uno de nosotros puede crear su certificado digital. ¿Sí? Esto no quiere decir que esto reemplace un certificado digital como el que genera, por ejemplo, Certicámara. ¿Sí? Ese ya es un certificado oficial. Pero si, por ejemplo, al interno de la universidad o al interno de una empresa, nosotros lo que queremos es asegurar que dentro de ciertos usuarios vamos a compartir la información, pues lo vamos a poder hacer, eh, digamos, desde esta parte con lo que son los certificados digitales. ¿Mm? Entonces, en esta parte, digamos que lo que vamos a tener es la parte de lo que son las identidades y los certificados de confianza. Y pues básicamente lo que podríamos hacer nosotros es crear nuestro propio certificado digital. ¿Eh? Estos certificados digital, digamos que yo puedo hacerlo a través de un archivo existente o a través de un eh, ID digital. ¿Sí? Lo podemos hacer que se almacene en el almacenamiento de certificados de Windows o simplemente con un PKCS 12, que es el que maneja Acrobat como tal.
Listo, voy a hacerlo con este PKCS12. Aquí estaría la información que se manejaría, para qué lo utilizaría. Y obviamente acá tengo una ruta donde se almacenaría mi certificado. Ojo que este sería mi certificado privado. Entonces voy a hacer una semejanza como para que se entienda un poquito ese tema del certificado. Pensemos en nuestra cédula. Nuestra cédula, cada quien, pues digamos que uno no se la presta absolutamente a nadie. Si acaso yo le prestaré mi cédula a mi mamá, a nadie más le presto mi cédula. Pero en un eh, evento donde me pidan, oiga, necesito una copia de su cédula, pues uno lo que entrega es una fotocopia. Entonces, ese certificado tiene dos partes. Una parte privada, que es como la cédula de uno, que solo la tiene uno, y la parte pública, que ya les voy a mostrar ahorita cómo se comparte. Listo, voy a colocarle aquí a lo mismo una clave para el uso, voy a colocarle acá del 1 al 6. Ok, simplemente reemplazarlo. Ya tengo aquí ese certificado y ese certificado el que voy a usar. Pero resulta que también yo tengo de ese certificado la posibilidad de hacer la exportación. Y esa exportación a lo que se refiere es a la generación de mi certificado público. Entonces esta exportación sería como lo que nosotros asemejaríamos a la fotocopia de la cédula. ¿Listo? Y aquí simplemente lo que digo es, voy a guardarlo como un archivo, voy a dejarlo aquí de pronto en el escritorio. Fíjense que por eso se llama certificado de intercambio de José Barón. ¿Ok? Listo. Entonces, en este caso, ya he creado mi certificado y lo podría usar para dos cosas. Una, guardar mi documento como un documento certificado. ¿Y a qué se refiere ese documento certificado? A un documento que yo como José Barón doy fe de que hasta el momento en que lo certifiqué, el contenido yo lo avalo. Es de cierta manera algo así como una firma. Pero si alguien lo modifica por X y motivo, pues simplemente ese certificado queda como inválido. O sea, ya respecto o de parte de nosotros, pues ya no hay ninguna responsabilidad porque no sabemos el documento de qué forma fue alterado. Esa es una forma también de escudarse, o más bien de protegerse respecto a alguna modificación que se ha hecho de algún documento. Si seguimos con el tema aquí de seguridad, cuando yo digo que esto se va a asegurar con el tema de certificados, pues básicamente lo que yo puedo hacer acá es, uno, lo mismo, elegir acá eh, el algoritmo de encripción, perdón. Y lo siguiente es seleccionar cuáles son las personas que van a recibir y poder abrir este documento. Entonces, lo que tendría acá son los eh, certificados digitales, de pronto de las personas que me compartieron su certificado público. Entonces, yo podría decir acá, por ejemplo, necesito el de José Barón, el de que creé ahorita. ¿Listo? Y a él le voy a dar estos permisos. Voy a decirle que, por ejemplo, no, ni siquiera imprima. O bueno, o que imprima en baja resolución. Y cambios no le voy a dejar ninguno. Y podría aquí agregar algún otro tipo de certificado digital. Entonces, no sé, se lo voy a enviar a mi jefe, pero resulta que mi jefe sí debe tener todos los permisos. Puedo agregar aquí el certificado digital de él, aquí en Browse, irlo a buscar. Son certificados que tienen una extensión estándar. Y al agregarlo, a él sí le puedo dar todos los permisos. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que si este PDF, no sé, se difundiera por internet, pues la persona que no tenga certificado simplemente va a decir, no, usted no tiene permiso de abrirlo. Entonces es un nivel mucho más arriba de, digamos, de protección y seguridad de los documentos. ¿Ok? Listo. Eso es lo que tiene que ver con, inicialmente, con seguridad de documentos. Ok, hay otra parte bien importante. Ah, bueno, aquí tengo una.
una pregunta de Julián. Si deseo que solo se pueda firmar sin alterar el documento. Ok, ahorita en lo que sea firma de documentos, les voy a mostrar esa parte, digamos que con una parte de un producto que se llama Adobe Sign. Digamos que Document Cloud tiene una partecita pequeñita de Adobe Sign que nos sirve para eso, Julián. Y es precisamente para manejar lo que son las firmas electrónicas. Entonces ya ahorita en el tema de firmas revisamos ese punto. Ok, les iba a comentar entonces el tema de censura. Entonces muchas veces se requiere tener un documento que eventualmente vayamos, quiero cerrar estos otros PDFs. Entonces, si tengo algún documento mmm, que cierto contenido, digamos, no sé, para publicar el documento, no debe salir cierto contenido. ¿Mm? O, digamos, un caso específico que nos ocurrió con un cliente de pensiones, hay cierta información que se debe compartir con los beneficiarios de una pensión, pero resulta que había un señor que él tuvo cuatro señoras. Entonces, pues obviamente las cuatro tenían participación dentro de su pensión. Eh, las usuarias obviamente iban a recibir un documento donde está toda la información de, pues bueno, no sé si se puede llamar así, su señor esposo, pues tenía cuatro señoras, en fin. Pero pues ninguna se podía enterar de la información de la otra. Entonces el documento no se puede alterar porque es un documento único, pero lo que sí se puede hacer es censurar cierta información para que al entregarlo al usuario, pues esa información no, no, no solo no sea visible, sino que de verdad la información no sea o no se pueda recuperar por ningún método. ¿Mm? Antes, digamos, parecido a lo que vemos acá, antes se utilizaba un marcador de tinta negra, pero bueno, si lo colocaba uno a la luz, pues algo se veía. Entonces lo que se puede utilizar acá, bueno, en Document Cloud en español se busca censura, aquí se busca redaction, y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a censurar algunas partes de este documento. Por ejemplo, esta primera parte puedo decir yo, y no, eso no se puede ver. Yo simplemente lo que hago es seleccionarlo. Listo, aquí ya está marcado. Puedo manejar todas las partes del texto que requiera seleccionar. Si de pronto hay alguna imagen, pues simplemente hago clic para tapar la imagen. Ok. Incluso si hay una hoja completa, a veces en ese documento ocurría que había una hoja completa que no se podría visualizar. Pues también lo puedo hacer. ¿Listo? Y así con cada una de las herramientas o de las partes del documento que yo deba censurar. ¿Ok? Simplemente después de censurarlas, lo que yo puedo hacer acá es inicialmente algo y es las propiedades, por ejemplo, de esas censuras. Ah, digamos que para hacerlo mucho más cómodo y si se imprime el documento, pues podría dejarlo, por ejemplo, en blanco. Con eso, cuando se aplique la redacción, eh, pues lo que voy a poder hacer acá es que simplemente esa redacción va a quedar en blanco. ¿Mm? Mm, ok. ¿Listo? Al dar aplicar, entonces, esto es algo que nos debemos acostumbrar a hacer en prácticamente todos los programas, ¿no? Y es leer bien lo que nos dice o las advertencias que se nos muestran. Y lo que estamos diciendo acá es que, ojo, porque pues el contenido que yo seleccioné para censura, pues ese documento va a ser removido, o más bien ese contenido va a ser removido. ¿Listo? Y al final es lo que hace es que si quiero remover información oculta como metadatos y demás. Decirle acá que sí. Ok, entonces lo que hizo acá fue
remover incluso hipervínculos, bookmarks, en fin. Y este documento lo que hizo él fue temporalmente colocarle un nombre diferente. ¿Para qué? Para que pues, de pronto no vaya a cometer el error de simplemente darle guardar y que el documento me reemplace el documento original. Ya al guardar lo que va a pasar acá es que se va a tener el nombre del documento con un prefijo censurado redacted y acá no va a haber manera de que yo sepa exactamente qué era lo que había acá debajo de esas censuras. ¿Listo? Entonces es una manera de poder proteger contenido sensible que se encuentre en algún tipo de documento, ¿sí? Y que de cierta manera, pues, digamos, deba compartir esa información. Lo puede hacer de forma segura. Ok, entonces aquí ahora sí para responder la pregunta de Julián. Resulta que con Document Cloud podemos manejar el tema de las firmas electrónicas. Entonces, para que, si por si de pronto alguien no lo tiene claro, hay un concepto bien sencillo de una firma electrónica y es que es un registro electrónico, obviamente solo se puede firmar electrónicamente, pues un documento digital. Entonces es un registro electrónico que se asocia a un documento o a un paquete de documentos y que lo que está expresando es un consentimiento de quien firmó el documento, pues un consentimiento de aprobación del contenido de ese documento, de ese paquete de documentos. Es lo mismo como cuando firmamos físicamente una carta, un papel, pues lo que estamos haciendo es dar nuestro consentimiento sobre ese documento. En el tema de firmas electrónicas es algo eh, parecido, pero lo que estamos haciendo acá es asociando un registro a un documento o a un paquete de documentos. Digamos que la firma electrónica tiene unas características importantes y es que es mucho más segura que la física. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre con la firma física? Pues digamos que existe una posibilidad de de que sea falsificada. Listo, si no fue falsificada, nadie nos puede asegurar si el documento físico que firmamos de alguna manera fue alterado. ¿Mm? Y pues no existe una manera de hacer seguimiento de efectivamente cuándo firmé o cuándo firmamos un documento. Pues simplemente lo que queda es, no sé, si se llenó un acta, pues puede ser un registro, pero no es un registro exacto.